Hola, soy Valeria Guevara, esto es la revista Horizonte Independiente. Hoy nos encontramos con Andrés Alarcón, antropólogo de la Universidad Nacional. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Bueno, el día de hoy te vamos a hacer algunas preguntas. Quisiera empezar, ¿qué te hizo convertirte en antropólogo? ¿Por qué decidiste estudiar antropología? Pues mi decisión fue casi que segunda opción porque yo quería estudiar cine en la Nacional, pero no pasé el específico, entonces mi segunda opción que siempre había tenido en la cabeza era estudiar arqueología. Entonces yo entré a antropología en la Nacional porque ofrecía la posibilidad de estudiar antropología y arqueología, pero yo en general hice que, creo que todas las materias del pensum de antropología y arqueología para hacer lo que me gustaba, la ¿Y verdad. actualmente trabajas con la arqueología? ¿O a Trabajo, qué área te dedicas más? pues como trabajo, el trabajo en el bosque es interdisciplinario. Generalmente estoy siempre tomando pedacitos de arqueología para los cursos que sé que puedo aplicar arqueología, antropología del cuerpo, filosofía de la subjetividad, historia cultural, que es más o menos los temas que vengo trabajando desde el doctorado. Y en tus artículos, digamos, ¿en qué temas te enfocas más? Por motivos académicos, ahorita en general estoy trabajando con los temas de Cátedra de la Paz y educación para la paz y el uso, sobre todo el uso de historias, sea cual sea su origen, para el desarrollo del pensamiento crítico. Y por detrás, con mi orientador en Brasil, sigo trabajando un poco con la historia de la arqueología latinoamericana y la Guerra Fría, que es el subtema con el cual en mis ratos libres trabajo. ¿Qué tal es trabajar en arqueología en Latinoamérica? Pues mi respuesta sería totalmente sesgada en el sentido que hay gente que se dedicó toda su vida desde que entró a la universidad a estudiar arqueología en campo. Y a mí me gusta más el trabajo en archivo en general y el trabajo en escritorio. Y cada vez que intenté hacer la salida a campo, pues no están las redes adecuadas para moverme. Entonces casi toda mi reflexión ha sido desde la parte teórica, igual que con la historia de los modelos, de la enseñanza, de cómo se piensa el pasado, que es básicamente lo que exploro. El término creo que reúne ambas cosas, es usos del pasado, cómo la gente usa o aprende a usar el pasado. Me decías entonces que te estás dedicando al área de cátedra de paz, posconflicto, ¿verdad? Siendo así, ¿qué hechos históricos consideras que son relevantes para trabajar el posconflicto actualmente? Lo que yo trabajo básicamente en el enfoque de Cátedra para la Paz, o al menos desde mi perspectiva, es la formación del sujeto desde pequeño hasta grande y cómo en ese proceso las personas, que es lo que yo trabajo, aprenden e incorporan historias. Y cómo esas historias, por ejemplo, cuando vienen de ciertas fuentes, y ahorita lo estamos viendo con el Centro de Memoria Histórica, pues tienden a favorecer en su vida y en general en su formación política y en su construcción moral una, una visión muy particular de lo que es el conflicto armado. O sea, que yo se lo escuchaba a mis papás desde chiquito, que era los guerrilleros son bandidos, que es puro lenguaje además de cine de película de vaqueros indios, los bandidos, los villanos. Y por debajo está pues lo que uno va aprendiendo desde que entra a la universidad a estudiar Historia de Colombia, que es toda esta realidad compleja y multicultural y llena de capitas y de matices, que es la realidad de las personas que viven dentro del territorio colombiano y que están de una u otra forma asociados a las dinámicas del conflicto armado, a diferentes tipos de violencia, porque no todo ha sido violencia de la guerra, sino violencia intrafamiliar, a la violencia de género, a la violencia por las drogas. Bueno, hay tantas formas de violencia que están asociadas a la guerra en Colombia, que uno se da cuenta que pues, cuando uno se forma en posconflicto, uno quiere formar en posconflicto, uno tiene que pensar en la experiencia de vida de esta persona y lo que implica en Colombia decir que ha sido una víctima del conflicto y lo que uno aprendió en el discurso general de, por ejemplo, del colegio, lo poquito que uno aprende de historia de Colombia, pero también todo ese constructo de los medios de comunicación que es supremamente, ay sí, es un relato muy homogéneo, muy específico, con unos actores muy claramente definidos de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cómo se ven los buenos y cómo se ven los malos, a qué instituciones hay que respetar y a cuáles no. Y eso genera pues una visión muy particular
que lo vemos en los estudiantes de la cátedra en general, en cualquier conversación, de persona que no, como que no logra conciliar cómo le contaron que era la cosa y cómo experimentó que era la cosa. Una disociación muy difícil de conciliar, porque políticamente después uno ve que, por ejemplo, las tendencias ahorita guerreristas tienen una popularidad mucho más alta, las de represión ciudadana, las de policiamiento total, ahorita que pasamos por la carretera, todos estos policías cuidándonos al lado y lado, entre comillas, porque perciben que eso es seguridad, a pesar de que por el otro lado sabemos que una persona armada, sea quien sea, es una persona peligrosa, y más en este país donde los límites morales y de la ley pues son muy ambiguos, dependiendo del contexto y dependiendo de la persona que la carga, uno no sabe a quién está mirando, con quién se está enfrentando. Siendo así, ¿tú crees que en Colombia se enseña adecuadamente o se tiene un objetivo correcto la cátedra de paz, como se enseñan en los colegios, teniendo en cuenta que es una materia obligatoria? Yo tengo el ejemplo no de la cátedra de paz, sino de la cátedra afrocolombiana, que está por ley instituida para todos los colegios, y creo que tiene ya 15 años de instituida, como materia obligatoria. Casi nadie, y eso lo he visto en la clase que trato racismo, ha tomado esa cátedra, o muy pocas personas, y en colegios muy específicos, o en conferencias, o en momentos muy específicos de su vida, porque nadie sabe, por ejemplo, que aquí hubo esclavos y que los esclavos tienen unos territorios, y siempre en la electiva que yo doy, que Ciudad y Cultura, preguntamos dónde quedaba el mercado de esclavos en Bogotá o en la región. Nadie tiene ni idea que en Bogotá había esclavos, ni qué se hicieron después del proceso de independencia, ni en qué trabajan, ni cómo están relacionados con su cultura y con su comida y con su forma de ser. Es como la gente ve afros pero no sabe por qué están ahí. Y uno diría, si hubiera un cumplimiento de la ley, porque esa es la idea, de que las cátedras tienen que enseñar algo en los colegios porque son obligatorias y los alumnos tienen que aprender, pues la gente tendría que saber que hay que estudiar historia del África, historia de los lenguajes africanos, para entender pues un poco el contexto en que se formó este país, y eso no sucede. Con la Cátedra de la Paz se corre exactamente el mismo riesgo. A los niños les puedes enseñar todos los actores de la violencia y lo que ha pasado y cuántas masacres, pero primero no sé si eso es efectivo para generar una conciencia sobre el conflicto, porque ya se ha visto desde que comenzó la enseñanza de la historia en los colegios, desde el siglo XVIII, XIX, en Europa y aquí en América, pues hay historias que funcionan y hay historias que no funcionan, y la historia que funciona generalmente es doctrinaria. Entonces la doctrina de cómo ser colombiano, la doctrina de cómo ser norteamericano, pero la historia del conflicto como que requiere elementos analíticos, de entender la diversidad de actores, los conflictos por la tierra, el proceso a largo plazo, a corto, mediano, bueno, un montón de cosas que implican que el estudiante pues tenga que invertir mucho de su tiempo en entender solo como las reglas básicas de lo que estamos hablando, y pierden el interés rápidamente, porque después salen y dicen, pero, y eso pasó en mi época cuando yo estaba en la universidad, que la gente empieza a decir, pero yo no quiero saber más de violencia ni más de conflicto, entonces prefieren las versiones bonitas de la historia donde pues, como Simón Bolívar, las guerras se ganan con un propósito y todo el mundo es feliz al día siguiente. ¿Y tú crees que entonces la materia de historia a nivel de los colegios está mal enfocada? ¿Crees que deberían hacer un tipo de análisis diferente o enfocarse más en historia de Colombia? Porque yo creo, pues desde mi punto de vista se enfocan mucho en enseñarnos la historia de Europa, de Norteamérica, pero hay muy poco énfasis en Colombia. Yo creo que en principio, bueno, ahorita con la ley, hay una ley nueva que obliga a los colegios otra vez a enseñar historia de Colombia. Pero el problema, sigo pensando, es cómo enseñarle la historia a los niños, porque no, hay unas historias que son muy efectivas para atraer su atención y hacerlos, pues las historias tienen un propósito cívico de volverlos buenos colombianos, y esas funcionan de forma muy efectiva. Los conservadores en Colombia y en todo el mundo lo saben, que hay una historia doctrinaria muy parecida a la Biblia en muchos sentidos, que le llega a la gente, le explica las cosas sencillas en buenos, malos, luz, oscuridad, antes y después, y cumple la función de, pues, darnos un sentido de pertenencia a un lugar. Entonces pues todos cantamos el himno con ese orgullo y nos rasgamos la camiseta si no gana la selección Colombia y todas esas cosas que existen como marcadores de identidad. Pero una historia que empieza a preguntar, a formular preguntas sobre quién hizo qué, en qué momento, en qué contexto, ya requiere pues una disposición como más subjetiva de cada uno de los estudiantes, y no a todos los estudiantes les interesa el pasado de la misma forma. Tienen sus preferencias y eso sí es muy notable. Hay gente que prefiere historias fáciles que les expliquen todo y les digan quién, dónde y cuándo. Hay otros que si quieren saber cómo se escribió la historia, con qué fuentes,
con qué materiales y con qué propósito. Eso es historiografía, eso uno todavía lo sigue viendo. La gente confunde historia con historiografía. Pero es un poco extraño ver que el colombiano se identifica mucho con el tema de usar la camisa, la bandera, cantar el himno, pero por ejemplo cuando matan a un líder social o cuentan la historia de una víctima, no nos sentimos tan identificados del todo con eso. ¿O tú qué opinas acerca de eso? Es que eso es muy difícil, o sea, como aislar el fenómeno y explicar el por qué, porque tocaría meterse en la cabeza de todos y cada uno de los colombianos. Pero lo que sí sé, y ese ejemplo lo uso mucho en clase, es que la selección Colombia masculina de mayores logra aglutinar a las personas. Sí. Pero si es la selección femenina de mayores, a nadie le importa. Hay un primer principio de análisis que uno dice, pero ¿por qué funciona con un género y no con el otro? Y uno comienza, en clase me funciona muy bien a pensar cómo los educaron de chiquitos en cuestiones de género, en cuestiones de identidad, en cuestiones de utilidad, en cuestiones de fuerza, en cuestiones de cómo construyen su propia corporalidad. Y entonces los hombres juegan fútbol y son interesantes y generan millones de pesos en inversión y en publicidad, pero a una mujer no le importa literalmente un carajo a nadie. Entonces pueden jugar, ser mejores, ser más entregadas a la camiseta en términos de nacionalismo y de patriotismo, pero ahí hay un primer elemento que uno dice, aquí hay algo que no funciona bien. Y es muy difícil determinar por qué un fenómeno funciona y el otro no, porque una historia me atrae más que otra. Entonces, porque además aquí en Colombia no se hace seguimiento a cómo se enseña la historia, ni quién la enseña, ni para qué, con qué propósito. Aquí hay unos manuales y unas directivas y pues el Ministerio de Educación generalmente, además, sobre todo desde el año 2000 en adelante, como que prefiere utilizar la publicidad. Y eso también lo trabajo en clase. Es más fuerte el hecho de ser colombiano en relación a cómo la publicidad me ha mostrado a mi país, que es fácil, es digerible, tiene unos símbolos específicos, tiene un discurso que le llega a todos, extranjeros y nacionales, de la misma forma. Entonces yo soy colombiano porque, no sé, escuché a Juanes y porque me gusta la arepa paisa, lo que les decía. Porque son cosas identificables y están ahí. Pero si uno se pregunta qué es ser colombiano y le toca leer literatura y coger y buscar quién ha pensado o no en lo que es pertenecer a un país, o qué es ser hombre o qué es ser mujer, o porque se excluyen a los afro y a los 65 pueblos indígenas, y es que todavía 65, no sé si quedan todos esos, flotando en el territorio y cómo se integran con su forma de ver el mundo, ya implica de nuevo algo que a las personas parecen no interesarles, que es tener que esforzarse un poco. Y es lo que digo es muy simple, un poco simplista en ese momento, pero si a la gente no le gusta tener que esforzarse para conocer a la otra persona, más fácil el estereotipo y lo que hacen por ejemplo, Sábados Felices, que es manejar los clichés regionales, y el pastuso y el caleño y el antioqueño, que no sé si existan como tales, pero a la gente le gusta pensar que sí existen, por eso uno puede hacer humor con eso, por ejemplo. ¿Y tú crees que las cátedras de paz sí sensibilizan a la gente respecto a ese tema? ¿La hacen ser más consciente acerca del conflicto en Colombia, el posconflicto? ¿Crees que es útil para el estudiante universitario, para el estudiante de colegio? Yo creo que eso está por medirse. De hecho, el año pasado fuimos a un pequeño coloquio que organizó María José Pizarro en el Congreso de la República, porque ellos querían establecer una ley para unificar todas las cátedras. Y la mayoría de docentes que fueron a hablar a ese coloquio, pues lo que están diciendo es que cada colegio podía enseñar lo que quisiera, básicamente lo que el ministerio decía. Cada colegio era libre de enseñar sobre la cátedra de paz lo que quisiera, porque según ellos ya en el currículo hay suficientes elementos para que las personas perciban y aprendan sobre historia de Colombia, geografía, cultura, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la función de la cátedra está siempre ahorita en cuestionamiento, porque y es parte de lo que uno ve en la política pública. No hay un interés en reforzar la idea que saber sobre el conflicto y participar de la política pública que gira alrededor del conflicto es necesario para todos y cada uno de nosotros. Es como si fuera propiedad de agentes del Estado específico, de partidos políticos específicos o entidades internacionales o nacionales específicas. Como si el conflicto no nos incluyera, como si fuera algo ajeno, a pesar de que podamos ser o no víctimas, directas o indirectas. ¿Y tú crees, allá iba mi pregunta, que el colombiano se ha apoderado de ese proceso de transición hacia el posconflicto? Yo creo, por lo que uno ve ahorita en las noticias, que no mucho. Sobre todo
porque al menos en términos de mayorías, quiero decir, hay una gran cantidad de gente que no ve en la calle y lo vieron en las protestas del año pasado, del 2019, que decía, los acuerdos hay que implementarlos, hay que generar procesos que permitan implementar el posconflicto en Colombia, y salieron a la calle y marcharon. Ahorita no sé dónde están, porque no han vuelto a salir, Sí, pero al menos había un consenso que hay necesidad del proceso de paz, y sobre todo frente a la actuación del ESMAD. Se notó al principio como un rechazo a la violencia del Estado y de los otros actores involucrados contra los movimientos que buscaban la paz. Pero por otro lado, y viendo al menos ahorita en febrero o marzo de 2020, la pasividad otra vez que se tomó las calles, uno diría, tal vez el mensaje más fácil es que el que salieron algunas personas en los medios de comunicación a transmitir dejen trabajar. No hay necesidad de hacer todo este movimiento ni cambios sociales, porque de alguna u otra forma o las cosas van a seguir igual o no hay necesidad de cambiarlas, porque lo importante es como el beneficio personal. No hay una idea y creo que no supieron transmitirla, de que esto tenía que ser parte de todos y todos teníamos que estar involucrados, y de hecho que todos teníamos que beneficiarnos del proceso de paz, no simplemente si eran ex guerrilleros de las FARC o eran víctimas de los paras o el ejército o de la guerrilla los que tienen que beneficiarse, sino que éramos todos. Y ese mensaje nunca llegó, o sea, como que se fue sectorizando, y que cuando entró el nuevo gobierno, de hecho se diluyó tanto que ya nadie parece volver o quiere volver a hablar del proceso de paz en términos como algo que es nuestro y algo que es necesario. Eso es algo que me genera mucha curiosidad, porque fue tan grande el movimiento, lo del 21N, y se desarrolló a lo largo de todo noviembre, inicios de diciembre, y de repente murió, desapareció. ¿Tú crees que eso se relaciona con que al colombiano le falta identidad de alguna manera, como apropiarse de su lucha?